desde cuando se ordena el 21 de junio del año 70 en Sinarcas, ordenado por un arzobispo de Valencia del que todos hacemos memoria siempre, que es Monseñor José María García de la Higuera, que está en proceso de canonización y que ya han sido reconocidas sus virtudes heroicas, ¿no? Estuvo, digo, como os he dicho, también de profesor, primero en Valencia, de sacerdote, en una parroquia, de delegado de catequesis, después en Madrid, de profesor de Teología Fundamental en el Seminario Conciliar de Madrid, de profesor de Teología Catequética, de coadjutor de una parroquia, de director del Instituto de Ciencias Religiosas y Catequesis de San Dámaso. Ha sido miembro de diversas comisiones y secretarías de la Conferencia Episcopal Española, promotor de la Asociación de Catequistas, de la Asociación Española de Catequesis, o de Catequistas, perdón, director del secretario de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, fundador y primer presidente de esta asociación que les decía antes, española, de catequistas, director de la revista Teología y Catequesis. Después, ya les he dicho cómo fue elegido obispo de Ávila en el año 92, el 6 de marzo, y consagrado en abril. Allí volví a seguirle, nunca habíamos perdido la amistad. Yo siempre digo que fue, en sus primeros inicios de profesor, fue profesor mío en la Facultad de Teología de Salamanca, ¿no? Y desde entonces nunca hemos perdido la relación. Es de esas cosas que yo me honro, porque, no sé, viviendo un viaje me decía don José Luis, ¿usted qué amigos tiene que no haya perdido nunca de obispos? Y yo pienso, digo, pues mira, yo el único, así, don Antonio, porque yo le conocí no siendo obispo y he seguido siempre. Me acuerdo del día que yo fui a Ávila, cuando le consagraba allí de obispo, en todos los sitios, y después ya, pues no hemos perdido nunca. Y he terminado, resulta, que de arzobispo en su diócesis de origen en Valencia, ¿no? Bien, después digo que fue a Granada en el año 96, ha sido miembro de la Congregación de la Doctrina de la Fe desde el año 96 también, fue administrador apostólico de la diócesis de Cartagena, Murcia, presidente de la Comisión Episcopal de Educación de la Conferencia en el año 99, fue en el 2002 transferido a la sede metropolitana de Toledo, ha sido vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, miembro del Comité Ejecutivo, creado cardenal el 24 de marzo del 2006 y ahora pues es miembro de la Curia Romana, miembro de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei desde el 2006 y de la Congregación para la Doctrina de la Fe desde el 2006. Pero como os decía antes, yo creo que estos son datos importantes, naturalmente, en una persona, porque constituyen el itinerario que el Señor le ha hecho vivir en su vida, ¿no? Pero lo más importante, os decía, para mí es esto. Un hombre de un amor apasionado a la Iglesia, de una adhesión sincera, leal, abierta, y que lo único que quiere y desea en toda su vida es la gloria de nuestro Señor Jesucristo y que se conozca al Señor. Todo su interés está ahí, sus conferencias, sus intervenciones, sus intentos de ser un hombre, de hacer puentes verdaderos, pero hechos desde Jesucristo. A mí me parece que es una persona con el que yo os invito a que siempre tengáis relación, aunque sea solamente a través de los escritos que nos entrega a través de los periódicos, para que los entendamos además todos, ¿no? Pero que tengamos relación, porque me parece que eso nos ayuda a todos nosotros a tener un vigor y una esperanza necesaria en estos tiempos, y especialmente una amistad con nuestro Señor, porque quien es amigo del Señor enseña a tener amistad con el Señor, y quien es miembro de la Iglesia lealmente
y con todas las consecuencias. Y la Iglesia no es un nombre más, sino es una pasión vivida, porque sabe que la pertenencia a la misma no la ha adquirido Él por sus propias fuerzas, sino como regalo de nuestro Señor Jesucristo, es algo también importante. Por eso le dejamos la palabra, porque nos va a hablar de los laicos en la evangelización del siglo XXI. Muchas gracias, don Antonio. Tuvo que soportarme en los inicios de mi tarea docente en la Universidad de Salamanca. Desde entonces, ininterrumpidamente, la amistad no solamente se ha mantenido, sino que se ha acrecentado. Muchísimas gracias y de verdad te digo, gracias porque has señalado lo que es verdaderamente mi pasión, la Iglesia y Jesucristo. No hay otra pasión. La Iglesia inseparable de Jesucristo y Jesucristo inseparable de la Iglesia. Y esta es la gran aportación que los cristianos podemos hacer y debemos hacer siempre en a nuestro mundo. El mismo ayer, hoy y siempre. Cuando el otro día en Ávila tenía el coloquio con el presidente Rodríguez Zapatero, comenzaba mi conferencia o mi intervención de esta manera. Todo tiene sentido desde mi fe en Jesucristo. Él es la verdad de Dios y la verdad del hombre. Pues eso, le agradezco a don Carlos que me recuerde esto para que cada día sea más vivo esa pasión, más viva esa pasión por Él, y de esa manera hará también un nuevo ardor en mi vida personal que comparto con todos los demás para el anuncio del Evangelio. Muchas gracias también, don José Luis, por invitarme a este curso de la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta mañana escuchándome, y si puedo deciros algo que interese, pues me alegraré muchísimo, y si hay algo que no les interesa, pues entonces bórrenlo ustedes del registrador. Bien, me toca hablar de los laicos en la evangelización del siglo XXI. Y me toca hablar de esto en un curso de pensamiento cristiano. En la Iglesia se trata de pensar, no de quitarse la cabeza para entrar dentro de la Iglesia, todo lo contrario. Pero además también un pensamiento propio, que es un pensamiento cristiano. Y es necesario que la razón esté presente constantemente. Por eso yo felicito a la Universidad Católica de Valencia que tenga este curso, ya el tercero, sobre pensamiento cristiano. Pero es que además también hacemos este curso a las puertas mismas del año de la fe y en el umbral mismo del sínodo sobre la transmisión de la fe. Pretende este curso reflexionar sobre renovación y acompañamiento de los laicos en la vida pública, científicos, artistas, políticos, empresarios y deportistas. Y voy a iniciar mi reflexión con alguna cita directa del Papa Benedicto XVI. Decía el año 10, el 18 de noviembre de 1965, los padres conciliares aprobaron un decreto específico sobre el apostolado de los laicos, Apostolica Actuositatem. Este decreto subraya sobre todo la fecundidad del apostolado de los laicos depende de su unión vital con Cristo. Esto es, de una robusta espiritualidad, alimentada por la participación activa en la liturgia y expresada en un estilo de vida conforme a las bienaventuranzas evangélicas. Para los laicos, añadía, además son de gran importancia la competencia profesional, el sentido de la familia, el sentido cívico y las virtudes sociales. Si es verdad que ellos son llamados individualmente a dar su testimonio personal, particularmente precioso, allá donde la libertad de la Iglesia encuentra impedimentos, el Concilio insiste en la importancia del apostolado organizado necesario para incidir en la mentalidad general sobre las condiciones sociales y sobre las instituciones. Según la visión del Concilio Vaticano II, allá donde los laicos viven la propia vocación bautismal, en familia, en casa, en el lugar de trabajo, participan activamente en la misión de la Iglesia de santificar el mundo. Una renovada atención al apostolado laical ayudará a clarificar el papel del clero y del laicado
y a dar así un fuerte impulso al cometido de evangelizar en la sociedad. Él mismo añade en la Catedral de Westminster: el Concilio Vaticano II habló elocuentemente sobre el papel indispensable que los laicos deben desempeñar en la misión de la Iglesia, esforzándose por ser fermento del Evangelio en la sociedad y trabajar por el progreso del reino de Dios en el mundo. La exhortación conciliar a los laicos para que en virtud de su bautismo participen en la misión de Cristo se hizo eco de las intuiciones y enseñanzas de Newman. ¿Cuánto necesita la sociedad contemporánea del testimonio de los laicos? ¿Cuánto necesitamos en la Iglesia y en la sociedad testigos de la belleza, de la santidad, testigos del esplendor de la verdad, testigos de la alegría y libertad que nace de una relación viva con Cristo? Uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos hoy es cómo hablar de manera convincente de la sabiduría del poder liberador de la palabra de Dios a un mundo que con demasiada frecuencia considera el Evangelio como una constricción de la libertad humana en lugar de la verdad que libera nuestra mente e ilumina nuestros esfuerzos para vivir correcta y sabiamente como individuos y como miembros de la sociedad. En estos dos textos que he leído del Papa Benedicto XVI tenemos como la síntesis de toda la conferencia. Si esto se hace carne de nuestra carne en la Iglesia, habremos dado un paso enorme en la transformación y renovación de nuestro mundo. Porque eso es evangelizar. Así lo definía el Papa Pablo VI en Evangelii Nunciandi. Es una obra de renovación de la humanidad. Y la verdad que no habrá humanidad nueva si no hay hombres nuevos con la novedad del bautismo y de la vida conforme al Evangelio. El mismo Benedicto XVI, en su artículo, conferencia extraordinaria, que deberíamos leer y releer una y otra vez, sobre la nueva evangelización, cuando el jubileo de la Iglesia, dirigiéndose a profesores cristianos, a educadores cristianos, a catequistas, decía que la evangelización es enseñar a aprender el arte de vivir. Como verán, en una y otra definición de Pablo VI y de Benedicto XVI es precisamente un nuevo arte de vivir, una nueva humanidad, lo que está en juego con la evangelización. Y teniendo en cuenta ese trasfondo, hay que decir conscientemente que evangelizar es dar testimonio de Cristo. Seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Pero no habrá un testimonio auténtico si no se anuncia explícitamente al que da razón, al que es razón de este testimonio que vivimos. Hoy día nos encontramos todos urgidos a evangelizar, llamados a evangelizar, como en los primeros tiempos. Y ante la crisis que tenemos, que no es una crisis, como se ha dicho anteriormente, no, una crisis pasajera, ni mucho menos. Ese es el error. Es una crisis de humanidad muy profunda, muy profunda. Estamos ante un cambio de humanidad muy claro, verdaderamente claro. Detrás de la crisis económica está esto. Pero estamos pasando por una quiebra de humanidad muy grande. Lo que está en juego es verdaderamente el hombre. Ante una secularización tan tremenda de nuestra sociedad que se ha convertido en laicismo. Y no simplemente en laicismo por algunos protagonistas que han podido propugnarlo, sino porque estamos en una sociedad secularizada que incluso toca a la Iglesia. Y toca a la Iglesia en España. Los obispos, decíamos hace unos años, aquí en el documento de la conferencia, que hemos de prestar especial atención a la secularización interna de la Iglesia. La cuestión principal a la que la Iglesia ha de hacer frente hoy en España, decíamos, no se encuentra en la sociedad o en la cultura ambiental, cuanto en su propio interior. Es un problema de casa y no solo de fuera. Ante un contexto cultural difícil y en ocasiones adverso, y ante la delicada situación eclesial indicada, la Iglesia que confía en Jesús no se arredra. No se arredra en absoluto. Y no se refugia en los cuarteles de invierno. Descubre que cuenta con las claves justas
para una pastoral renovada y con respuestas evangelizadoras para los retos actuales. Y así se ha convocado el sínodo que se comenzará en el mes de octubre. Los problemas no son para perder la esperanza, sino para afrontarlos con acierto y con esperanza en una pastoral nueva, esperanzada. Esto reclama un convencimiento fundamental: el vigor de la Iglesia, el valor de sus aportaciones a la humanización del hombre, de la sociedad y de la historia están en proporción a su autenticidad religiosa y a su densidad de fe, a su vida teologal y teocéntrica, a su vivir esa religiosidad y esa fe teologal en los múltiples terrenos de la vida real y concreta, al fortalecimiento de la identidad que le es propia, al vivir conforme a la originalidad con que ha aparecido en la historia por iniciativa de Dios distinto al mundo. Ni su mensaje, ni sus objetivos, ni sus procedimientos pueden coincidir con los mensajes, los objetivos y los procedimientos de ningún grupo humano. La Iglesia ha de ir contracorriente. Hay un libro que es precioso, que se refiere al Papa Benedicto XVI, publicado en Planeta. El título más o menos es así: nadar contracorriente, o ir contracorriente, a base de texto del Papa Benedicto XVI, que va contracorriente. Y la Iglesia en estos momentos ha de ir contracorriente. Hay que tener en cuenta el mundo, es al que hemos de salvar, pero no para depender del mundo, no para acomodarnos a este mundo, sino para que este mundo sea transformado con la fuerza del Evangelio. Hay que fundamentar por eso la experiencia de Dios, la fe, confrontar de verdad a los hombres con el juicio de Dios, empujarlos hacia la conversión, acompañarles en este gozoso encuentro con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que destruye los ídolos de la seguridad y la soberbia, y promover verdaderas comunidades de creyentes que luego sean capaces de asumir por su cuenta la responsabilidad de vivir la fe en un mundo que no es ni puede ser nunca por sí mismo el mundo de Dios. Así, esto lleva consigo también una urgencia muy grande, que es el reavivar las raíces cristianas de nuestra España. Y no es por cultura simplemente, ni por un mimetismo de dominio, no, ni mucho menos. Es sencillamente porque ahí está el futuro. Las raíces cristianas es la confesión de fe en Jesucristo, el Hijo único de Dios. No hay otro futuro, no hay otro. Antes José Luis hacía alusión al documento Dominus Jesus. Es un documento actualísimo, de máxima actualidad en estos momentos. Solamente Jesucristo es el que salva. El único, no hay ninguna otra salvación. Ninguna otra salvación. No hay ningún otro, verdaderamente. Y eso no es rechazar a nadie, al contrario. Eso es incorporarlos a todos a donde pueden encontrar el amor de Dios que está por encima de todas las cosas, y que su gloria, y nunca mejor dicho que recordarlo hoy, su gloria es precisamente que el hombre viva, que todo hombre viva, que todo hombre participe de ese amor y de esa dicha que solamente en él se puede encontrar. El Papa Benedicto XVI, cuando comenta la primera tentación de Jesús, dice: ¿qué nos ha venido a traer Jesucristo? Y sencillamente dice: nos ha venido a traer Dios. Nada más que Dios. Y esto es lo fundamental que la Iglesia debe aportar. La Iglesia no tiene oro ni plata, solamente tiene una palabra, solamente tiene una misión: anunciar a Jesucristo, hacer presente a Jesucristo. Lo que ha recibido, darlo a los demás, porque en ese darlo a los demás es donde estará el ponerse en camino, como aquel paralítico a la puerta del templo. No tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Que la humanidad se ponga a andar camino de un futuro seguro y cierto. Aunque no todos, por desgracia, la perciben, hoy más que nunca se puede percibir la necesidad de Dios. Y hacia ahí, más que nunca, necesitamos esta urgencia de Dios en nuestro mundo. Porque nunca ha ocurrido esto en la historia, nunca. Que estemos en una cultura donde Dios no cuenta. Que vivamos de espaldas a Dios. Siempre ha existido el pecado, pero nunca se le ha dado las espaldas a Dios como se les da en estos momentos, y se viva de esta manera
como si Dios no contase para nada. Esto es la secularización, esto es el laicismo. Y esto está metido incluso dentro de nosotros, que confiamos más en nosotros mismos que en lo que es Dios, la acción de Dios, la centralidad de Dios, la primacía de Dios. Yo siempre digo que hay que mirar mucho a la historia y para descubrir en ella el designio de Dios. Dios nos ha regalado un Papa, el Papa Benedicto XVI. ¿Cuál es el leitmotiv de todo su pontificado? La primacía de Dios, el primado de Dios. Cuando me hicieron obispo de Ávila, puedo contar la anécdota, estuve a los pocos días de aparecer el nombramiento con él, con el cardenal Ratzinger entonces, hablando largamente. Y me decía, usted va a Ávila de obispo. Ahí tiene usted el signo de lo que es ser obispo hoy. Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Solo Dios. Solo Dios. Ese debe ser su norte y su actuación como obispo. Solo Dios. Y esto es verdad. Esto es así. No, tampoco revelo ninguna cosa extraordinaria cuando le comentaba yo a él no hace mucho. Usted me dijo esto, Santo Padre. Dice, eso le dije. Dice, pues no me equivoqué. Digo, lo que está usted diciéndonos constantemente, Dios por encima de todo. Y sin embargo, Dios no está por encima de todo. Estamos hablando de evangelización y estamos olvidando donde Dios está por encima de todo, que es la liturgia. No porque esté ahora en la congregación para el culto. Es que Dios está en el centro de todo, en la liturgia precisamente. Y sin la liturgia no podemos avanzar, sin la Eucaristía no podemos avanzar. Y no aportaremos nada verdaderamente que merezca la pena, porque lo que hemos de aportar es la realidad de Dios mismo. Estamos surgidos, en definitiva, a una nueva evangelización y esta es la respuesta al reto de futuro. No faltarán quienes ante esto digan, bueno, ya estamos otra vez intentando volver al régimen de cristiandad cuando vivimos una sociedad plural, cuando vivimos una sociedad pues, secularizada, etcétera. Cuando ya está la separación neta entre lo civil y lo cristiano, el Estado y la Iglesia, todo está muy bien. Pero por lo que abogo no es por la confusión de Iglesia y Estado, ni abogo tampoco por la confusión de lo civil y de lo cristiano, ni abogo por una Iglesia espiritualista, desencarnada, desentendida de los grandes problemas que afectan a nuestra sociedad, precisamente porque a la Iglesia le importan los hombres por encima de todo, porque a la Iglesia le importa el pobre y el último, el indefenso, el inocente. Por eso precisamente digo que la Iglesia está urgida en estos momentos a una nueva evangelización. Se trata de que abordemos una vez por todas y decididamente la gran tarea de la nueva evangelización, que dentro de las condiciones de libertad religiosa reconocida por el Vaticano II, hemos de llevar a cabo en estos momentos como el mejor y más grande y más urgente servicio que podemos prestar a los hombres. La nueva evangelización es la respuesta al reto de futuro que tenemos entre nosotros. Lo que vivimos en este tiempo, no sin poco sufrimiento, entiendo que es una llamada y una purificación para que la Iglesia, siendo Iglesia, conforme la ha querido y quiere su Señor Jesucristo, fortaleciendo su identidad de fe, reavive las raíces cristianas de nuestro pueblo, se entregue a la gran labor y al gran servicio a los hombres y a la sociedad, que es una nueva evangelización. Este es el reto de futuro y aquí se abre una gran esperanza. Tenemos una gran crisis de economía, todo es economía. Ahí está precisamente la quiebra de la humanidad. No todo es economía, no solo de pan vive el hombre. Ayer se recordaba en el Evangelio de la misa. No entendieron nada aquellos, porque no habían descubierto el signo de la presencia de quien estaba allí, verdaderamente ofreciéndoles aquello que verdaderamente necesitaban. Algún evangelio decía, o algún texto, no es de Marcos, que leíamos ayer, sino, no sé si era Mateo, me parece, que le dio lástima porque andaban dispersos como ovejas sin pastor. Le dio lástima. Y esa es la raíz de todo lo que allí acontece, verdaderamente. Pues el mundo está necesitado de esto, de ese amor que le haga que los hombres sean capaces
de compartir el mismo y único pan con los demás. Y por eso solamente con un presentar a Jesucristo, hacer presente a Jesucristo, podrá cambiar este mundo nuestro. Esto lo creemos o no aportamos nada a la humanidad, así de claro. Y esto es tan serio, tan sumamente serio, que estamos traicionando a la humanidad. Así lo digo de claro. Estamos traicionando a la humanidad cuando los cristianos no ofrecemos lo único que le puede ofrecer verdaderamente un futuro. El futuro estaba en Aristóteles y en Platón, con lo grande que son. Estaba en los estoicos. Estaba sencillamente en el logos que se hace carne, en el que siendo condición divina se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Y se hizo uno de nosotros, uno de tantos. Y eso trajo el verdadero cambio de la humanidad ante un imperio de poder corrupto, aniquilador de vidas, etcétera, etcétera, como el imperio romano. Solamente eso puede cambiar verdaderamente el mundo. Solamente ante los distintos imperios de este mundo nuestro puede cambiarlo, es precisamente un anuncio nuevo de Jesucristo. Y por eso urge, como digo, es evangelizar. Es importante que desde la sinceridad y la humildad reconozcamos nuestra debilidad y la fragilidad de nuestra fe. Es el camino para ponernos en movimiento y renovarnos. Necesitamos una renovación profunda. Necesitamos que nuestra experiencia de Dios y de Jesucristo se fortalezca para anunciar el Evangelio. Necesitamos acoger de nuevo el Evangelio de Jesucristo, que se haga vida en nosotros, que vivamos de Él como el justo vive de la fe. De esta manera evangelizaremos, atraeremos a los no creyentes y alejados. Se insiste mucho en la nueva evangelización y se insiste en los métodos y el lenguaje, pero Juan Pablo II dijo una primera palabra: nueva en su ardor, nueva en su ardor. Ese ardor es lo que nos falta. Ese ardor encontrará métodos y lenguajes nuevos. No es una obra de laboratorio, a ver cómo entonces con estas estrategias nuevas de comunicación, etcétera. No. Si no existe el ardor nuevo, que es que Cristo nos haya ganado verdaderamente a nosotros y nos haya transformado desde dentro, porque Cristo transforma. Cuando se cree en Él, transforma. Recordáis el Evangelio de ayer también. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que creéis en el que Él ha enviado. Eso es lo que transforma y eso es lo que hace posible esa compartición del único pan para todos los que estamos llamados a participar. El mundo necesita del Evangelio, necesita a Jesucristo. Y no podemos quedarnos impasibles ante esta necesidad y petición. A veces inconsciente, pero que nos llega del fondo de la humanidad. A mí me impresiona cuando Pablo tiene en sueños aquella visión de los macedonios: ayudadnos. El mundo nos está diciendo ayudadnos, y nos está diciendo a la Iglesia, a nosotros los cristianos, nos lo está diciendo, a todos los que formamos la Iglesia, obispos, sacerdotes, fieles cristianos, laicos, a todos nos lo está diciendo: ayudadnos, ayudadnos. Están reclamando la ayuda del Evangelio. Vivimos tiempos recios, tiempos difíciles, y fácilmente nos quejamos de ellos. ¿Cuántas quejas estamos haciendo de nuestro mundo? ¿Cuánto estamos diciendo es que está alejado, es que hay una quiebra moral? Todo lo que queramos. Y será muy real lo que decimos. Pero no nos damos cuenta que detrás de todo eso nos están diciendo: ayudadnos, ayudadnos. ¿Y qué lo que podemos ayudar? No podemos cambiar la economía nosotros. No tenemos oro ni plata, sino que tenemos, y lo que tenemos lo damos. El único que puede cambiar los corazones de los hombres. Por eso los cristianos no podemos callar. No somos meros espectadores. No nos podemos cruzar de brazos. Nos sentimos urgidos a evangelizar. Solo podemos hablar si creemos. Creí, por eso hablé. Hay que volver a comenzar. Hay que volver a evangelizar. Hay que vivir y anunciar el Evangelio en su realidad más radical y original y en sus contenidos fundamentales. No un evangelio aguado. Me decía un joven: es que vosotros los obispos y los sacerdotes muchas veces nos presentáis un Jesús que no lo pide todo, que no lo exige todo, un sucedáneo, pero sucedáneos ya tengo el viernes noche que me lo pasen grande. Y eso es verdad. Los cristianos queremos un Jesucristo que no tenga aristas,
¿Cómo no va a tener aristas un crucificado? ¿Cómo no va a tener aristas alguien que dice, véndolo todo, déjalo todo y vente conmigo? ¿Cómo no va a tener aristas quien dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que pasan hambre? ¿Cómo no va a tener eso aristas? Eso es contracorriente. Pero esa es la verdadera sabiduría. Para que queremos también que, como le pasaba a Pablo, que la sabiduría sea la de este mundo, compaginar la sabiduría de Dios con la sabiduría de este mundo, no son compaginables. La sabiduría es la sabiduría de la cruz, que es la sabiduría del amor sin medida, que es la sabiduría realmente donde el hombre se siente y se ve y se palpa y se reconoce como que verdaderamente vale, que todo hombre vale, que todo hombre es digno, sea el tamaño que tenga su ser. Ese hombre es querido por Dios en cuanto tal. Cada uno de nosotros somos queridos por Dios directamente. Y esto lo encontramos sencillamente en Jesucristo. Y por eso una nueva evangelización es sencillamente anunciar como si fuese la primera vez, como los primeros tiempos. Y los primeros tiempos, a mí me llama mucho la atención una cosa. Diré, bueno, es que eran otros tiempos aquellos. Cuando viene el Espíritu Santo, no se quedan allí los apóstoles en el cenáculo diciendo, ha venido el Espíritu Santo, ahora vamos a hacer una planificación. Vamos a hacer una programación pastoral, vamos a hacer toda una serie de... No, salen a la calle, a donde están los hombres. A donde están los hombres, a buscar a los hombres, sencillamente. Y anunciarles a Jesucristo clara y sencillamente. Es verdad que se necesitarán métodos, es verdad que se necesitarán programaciones. Todo eso, pero lo primario es que nos sentimos urgidos a evangelizar, porque sabemos que en eso le va la suerte a cada uno de los hombres. Y nos apremia, como digo, evangelizar porque este es nuestro futuro. Esta es la gran llamada de Dios a la Iglesia universal y a la Iglesia que está en España. Todo el enriquecimiento y vitalidad con la que Dios ha adornado y vigorizado en las últimas décadas a la Iglesia es realmente lo que hemos de aportar también en estos momentos. A mí no se me olvida una frase del Papa Juan Pablo II en su última visita, memorable visita, que fueron improvisadas, cuando dijo allí frente a la Biblioteca Nacional, España evangelizada, España evangelizadora. Esa es la consigna que el Papa Juan Pablo II nos dejó en su último viaje. Esta es la consigna también para nosotros y nosotros hoy. Y en esa evangelización hemos de tener en cuenta una cosa, que el Evangelio es hacerse presente Cristo en nosotros. Cristo que nos cambia y nos da luz y nos hace vivir en la manera nueva que es la que a la que Él le identifica. Y sencillamente la misericordia y el amor de Dios que se han abierto desde el cielo y se han derramado sobre la tierra. Y consiguientemente la evangelización, la nueva evangelización necesita como signo fundamental la vida de hombres y mujeres transformados por la caridad y que viven la caridad. Decía que la solidaridad es el término secular de la caridad, son inseparables. La caridad es solidaridad, la caridad es también social y política. La caridad es algo que afecta a todo el hombre. Dios no ama parte del hombre, ama a todo el hombre y ama todo lo humano y todo lo que el hombre lleva entre manos que Dios le ha confiado precisamente. Y tenemos, ahí está el gran texto, los dos grandes textos del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Es, su primera encíclica, y su segunda encíclica, Caritas in Veritate, que nos dice las dimensiones que esta caridad tiene, que es envolvente y que es total. Pero, llegados a este punto, este nunca habla de los laicos, estábamos aquí para hablar de los laicos y no está hablando de ellos. Pues sí, ahora hablo de ellos. La nueva evangelización depende en gran medida de los fieles cristianos laicos. Y es necesario para una nueva evangelización promover la misión de los laicos. La nueva evangelización que nos surge, a la que Dios nos apremia, está muy en manos de los fieles cristianos laicos. Por su vocación específica, que los coloca en el corazón del mundo y al frente de las más diversas tareas temporales, son particularmente llamados
a llevar a cabo la renovación de nuestro mundo, de la humanidad, a enseñar el arte de vivir. Si no contamos con un laicado evangelizado y evangelizador, no habrá iglesia que evangelice. Y esto no tanto por la escasez de sacerdotes, cuanto por la propia y específica vocación de fieles cristianos inmersos en el mundo. Al igual que en los primeros tiempos, ahora están llamados a propagar la fe en Cristo por todas las partes. Los apóstoles dirigían la misión, pero no solo ellos la llevaron a cabo. Los simples cristianos, los cristianos de a pie, de la profesión o condición que fuesen, llevaron el Evangelio a donde aún no había llegado todavía los enviados oficiales de las comunidades establecidas. En primeros tiempos se extendió sobre todo, pues los mercaderes se habían hecho cristianos, los militares que se habían hecho cristianos, los que llevaban el Evangelio a otras partes. Sencillamente, antes de que llegasen los evangelizadores enviados oficialmente, ya habían llegado los laicos y habían anunciado, hecho presente, esa nueva forma de vida que no se explica si no es precisamente sin la fe en Jesucristo. Sin la mediación de los cristianos laicos es imposible la obra de evangelización. Ellos llegan con toda naturalidad donde no podemos ni llegaremos nunca los obispos y los sacerdotes. Y sin embargo, en esos lugares está en juego la evangelización. Por eso hay que hacer una llamada a todos los fieles cristianos laicos, apremiante y urgente, a que se unan sin ningún temor y con toda naturalidad a la obra de evangelización. Su tarea primera e inmediata es poner en práctica todas las posibilidades cristianas y evangélicas escondidas, pero a su vez ya presentes y activas en las cosas del mundo. El campo propio de su actividad evangelizadora es el mundo vasto y complejo de la política, de lo social, de la economía, de la cultura, de las ciencias, de las artes, de la vida internacional, de los medios de comunicación de masas y así como todo y sobre todo de la familia, de la educación de los niños y jóvenes, el trabajo profesional, el sufrimiento, etc. Sencillamente lo que forma la urdimbre de la vida. Cuanto más seglares haya impregnados del Evangelio, responsables de estas realidades y claramente comprometidos con ellas, competentes para promoverlas y conscientes de que es necesario desplegar su plena capacidad cristiana, tantas veces oculta y asfixiada, tanto más estas realidades estarán al servicio de la edificación del reino de Dios y por consiguiente de la salvación en Cristo Jesús. Y en consecuencia se renovará nuestro mundo. Será una humanidad nueva. Es hora de actuar y de aportar la savia renovadora del Evangelio para recomponer el tejido social y moral de nuestro pueblo. Los seglares tienen su principal parte. Es su hora. Y no son palabras de halago a los seglares, es que es verdad. Y no es cuestión de vamos a cambiar la tortilla y ahora que manden los seglares. No se trata de eso. Se trata sencillamente de la responsabilidad del fiel cristiano que vive en el mundo para transformar este mundo. Hemos de desplegar un esfuerzo decidido por promover la corresponsabilidad y participación de los seglares dentro de la vida y misión evangelizadora de la Iglesia en conformidad con sus caracteres específicos de existencia cristiana. Es necesario que con toda claridad de decisión nos propongamos ayudar a que nazca y se potencie un laicado maduro y comprometido en las realidades temporales, sin el que la Iglesia no podrá aparecer como luz y sal de la tierra. Apremia el que los hombres crean, apremia que nuestro mundo sea renovado con hombres nuevos. Por eso es urgente renovar el llamamiento vigoroso a los fieles cristianos laicos a que se incorporen al apostolado activo. Ahí tienen ustedes ese gran documento, no solamente del Vaticano II, Apostolica Actuositatem,
es ese gran documento del Papa Juan Pablo II, que es Christe Fideles Laici, que recoge el sínodo, la reflexión sinodal de los obispos sobre los laicos en la vida y misión de la Iglesia. Por eso es necesario promover el apostolado individual de los laicos, porque esta es la forma principal de todo apostolado laical. Se trata de una irradiación capilar, constante y particularmente incisiva en el entorno en el que el laico cristiano desarrolla su vida, el ámbito familiar, el del trabajo, el de las relaciones sociales, el del esparcimiento. De este apostolado individual nadie debe sentirse exento. Por esto es insuficiente, pero esto es insuficiente para la obra evangelizadora. Se necesita también un apostolado asociado, máxime en esta hora tan compleja que estamos viviendo. Asociado y además también de comunión entre los distintos sectores de ese apostolado social. Es necesario invitar a los laicos a participar en este apostolado que es signo de la comunión y de la unidad de la Iglesia. Yo cuando veo, y está ocurriendo mucho desgraciadamente, que si se promueve un movimiento seglar tal acción, los otros ya se retraen porque todos quieren el protagonismo. No. Todos a una desde el carisma propio de cada una de las asociaciones de apostolado laical. Pero todos llamados a colaborar en esa opción urgente de evangelización de las realidades de nuestro mundo, las realidades terrenas. Esto me parece que es algo fundamental. También es fundamental que promovamos y alentemos la presencia de los católicos en la vida social y pública. Apostolado individual, apostolado asociado y también los católicos en la vida social y pública. Hace unos años la Conferencia Episcopal Española publicó un documento espléndido de total vigencia y actualidad, los católicos en la vida pública. Ese documento se ha olvidado. Y ese documento es inseparable de otro que le precedió, Testigos del Dios vivo. Sin la experiencia de Dios, sin el encuentro con Dios, sin que Dios sea realmente quien reine en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestra manera de ser y de actuar, no podrá haber una presencia de los cristianos en la vida pública. Y eso es así de claro. ¿Qué pides a la Iglesia? Lo que la Iglesia puede darte. La fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. El reconocimiento de Dios como Dios. La adoración de Dios. Y a partir de aquí, todo lo demás te llevará efectivamente a los distintos campos donde la vida del hombre se desarrolla. No dejando aparcado el ser cristiano, no dejando aparcada la fe. Porque la fe y la vida van unidas. Si no, no es fe. La fe va unida al pensamiento. Una fe que no sea pensada no será suficientemente vivida. La fe y la cultura van unidas. Una fe que no se hace cultura no llega verdaderamente a la entraña misma de la realidad de la fe. Por eso es necesario que nosotros promovamos y alentemos la presencia de los católicos en la vida social y pública, y ese documento de católicos en la vida pública era como prolongación de Testigos del Dios vivo. Muchos fieles cristianos no quieren engrosar con toda razón lo que yo llamo la cofradía de los ausentes. Hay muchas cofradías, pero la que tiene más numerosos miembros apuntados, o están apuntados, es verdad, no se salen de ella, la cofradía de los ausentes. De los ausentes de nuestro mundo, de los ausentes de la política, de los ausentes de los medios de comunicación, de los ausentes del mundo de la ciencia, porque dejan en el mundo de la ciencia, en el mundo de la política, en el mundo de la economía, en el mundo de la cultura, etcétera, dejan de lado, dejan en la puerta la realidad de la fe. Nadie de la Iglesia, persona o institución, debería engrosar esas filas en las que se establece algo tan anticristiano como es la separación de la fe y de la vida y la reducción de la fe a la privacidad. El mayor engaño que podemos tener es que la fe se vive en lo privado. No, yo sí, yo soy creyente, pero yo aquí
Ahora estoy en la política y tengo que actuar conforme a los criterios. Yo estoy dentro de un partido, tengo que actuar conforme a los criterios del partido. Mire usted, no. No. Así, y hay que decirlo clarísimamente, no. Es preciso impulsar la presencia de los católicos en la sociedad y alentar el testimonio de la caridad cristiana en nuestro mundo. Los cristianos estamos llamados a ofrecer y hacer presente el gran signo de la caridad en las realidades del mundo de hoy, o lo que es lo mismo, mostrar la fuerza transformadora y renovadora que tiene el Evangelio en las realidades de nuestro mundo y de nuestra historia. Pongo un ejemplo. La caridad que reclama la defensa de la ecología ambiental, esa misma caridad reclama que no habrá una ecología ambiental si no hay una ecología humana. La caridad que reclama el bien común, verdaderamente el bien común, el bien social, no será verdadera caridad si no no alimenta el reconocimiento y la dignidad de la persona humana, de todo ser humano. Por eso, el cristiano que, por ejemplo, ante el aborto permanezca impasible y que entonces diga todo, no, en este momento lo que hay que hacer es de la economía y que el aborto haga una cuestión privada, está diciendo sencillamente que la caridad no llega a todas las esferas de la vida y que es inseparable del bien común que se asienta sobre el bien de cada una de las personas, de los seres humanos. Y esto hemos de tenerlo muy presente y no se tiene presente. En este terreno son abundantes y variadas las llamadas a una presencia cristiana en el mundo que supere la tendencia y la manía a la privatización de la fe a la que se nos quiere reducir y la con tanta facilidad se puede caer. Y esto, yo simplemente recuerdo, para no extenderme en esto, el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe de los católicos en la vida de la política. Un documento espléndido. Y también recomiendo que se lea el discurso del Papa Benedicto XVI en la ONU y que se lea también el discurso del Papa en el Bundestag y que se lea el discurso del Papa en la Cámara de los Comunes. Son diversos discursos que tienen una importancia decisiva precisamente para la actuación precisamente de los laicos desde esa caridad que a todos nos anima, desde esa vida nueva, que eso es la caridad, que nos anima en el mundo en el que estamos insertos. Y aquí hay un aspecto que para mí es siempre fundamental, y es que la presencia de los cristianos, de los laicos cristianos, debe estar muy presente en el mundo de la cultura. No si nos damos cuenta que el mundo no se juega en la economía. El mundo se juega en la cultura. Desde hace bastantes años el mundo actual se está jugando su futuro en la cultura, en una nueva cultura que trata de imponerse. Una cultura sin Dios, en la que el hombre consiguientemente no cuenta. Una cultura que está marcada tremendamente por el relativismo. Tremendamente. Una cultura donde la verdad no cuenta. Una cultura donde no cuenta la naturaleza. Una cultura donde es la decisión y es la libertad. Y tenemos la ideología más perversa que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad, que es la ideología de género. Es la cultura simplemente como creación humana, es el hombre en definitiva, a Dios no se le deja actuar, no existe. No hay naturaleza, no hay una verdad, no hay una gramática humana que nos identifica a todos los hombres, no hay nada de eso. Simplemente la decisión. Detrás del aborto está la decisión. Pero detrás de la crisis económica, ¿qué está? ¿Qué está detrás de la crisis económica? La decisión. Unos señores han querido ir por encima de sus... todos hemos querido ir por encima de nuestras posibilidades. Hemos gastado más de lo que podíamos gastar, de lo que teníamos. Sea individualmente, sea en las familias, sea en el mundo político, sea en las instituciones, sea, lo que sea. Pero hemos decidido, sí. Era la decisión. Desde un olvido de lo que es el bien común total. El bien común total no cuenta. La persona no cuenta. El relativismo lleva a la consecuencia de que no hay persona.
Es más, el aborto, ¿qué está diciendo? Que el hombre, los poderes de este mundo, los parlamentos, los gobiernos, etcétera, deciden cuándo se es persona. ¿Cuándo se decide cuándo es persona? No existe la persona. ¿Qué está detrás de la economía que tenemos actualmente? Un economicismo donde la persona no cuenta. La persona no cuenta. Es la economía por la economía misma. No se hace en función de la persona y sobre todo de la persona más débil, más indigente, más necesitada, en definitiva. Y así, las mismas raíces que tiene el aborto tiene sencillamente la economía. Os digo sinceramente, no tendríamos crisis económica si no se hubiese producido la crisis del aborto y la crisis de la familia en los años 70, en los años 60. Eso es así. Porque si no se tiene en cuenta a la persona, no se tiene en cuenta donde esa persona nace y crece, en la familia, y la verdad de la familia. Por eso es un campo donde los seglares deben estar muy presentes, para hacer posible una nueva cultura que solamente es posible cuando se piensan las cosas desde, precisamente, la identificación con ese pensar nuevo, con ese sentir nuevo, con ese actuar nuevo, que es la persona de Jesucristo. Necesitamos también una nueva evangelización en el mundo del pensamiento, en el mundo de la ciencia. ¿La ciencia está en contra de la fe? No, ni mucho menos, al contrario. La ciencia es una consecuencia de la fe. El desarrollo de la ciencia ha sido posible gracias a la fe católica. Las universidades han sido posibles gracias a la fe católica. Eso es una realidad histórica, real. Entonces, la fe además estimula precisamente para la ciencia, estimula para descubrir la realidad que ha sido creada, que ha sido entregada, y penetrar esa realidad con ese pensamiento, pero un pensamiento que sea verdaderamente conforme al pensamiento mismo de Dios. ¿Dónde tenemos ese pensamiento? Lo tenemos en Jesucristo. Por eso, y con esto acabo, necesitamos urgentísimamente una nueva evangelización, ¿sí? Que no es, como se decía, hacer de la Iglesia una ONG. Naturalmente que no. Es un nuevo pensar, un nuevo sentir, un nuevo actuar. Y ir conforme a Jesucristo. Que Cristo viva en nosotros. Eso que leíamos al principio del Papa Benedicto XVI es la unión vital con Jesucristo. Y el alma verdaderamente del laicado es esa unión vital con Jesucristo. Desde ahí se piensan las cosas. Una universidad católica, ¿qué tiene que hacer? Sencillamente, el lugar y el ámbito donde las grandes cuestiones del hombre, de la sociedad, de la vida, de la ciencia, se piensen precisamente desde la fe que da una visión nueva y un alcance nuevo a ese pensamiento, para poder actuar y poner al servicio precisamente de lo que hace esa universidad en favor de la humanidad conforme Dios ha querido a esa humanidad. ¿Y dónde descubrimos qué es lo que Dios ha querido de esa humanidad? Lo descubrimos en Jesucristo. Cuando el Papa Juan Pablo II fue a las Naciones Unidas, dijo: no vengo como un político, vengo sencillamente como Jesucristo se puso ante Pilato, para dar testimonio de la verdad. Y la verdad es precisamente Jesucristo, he aquí al hombre. Es el sí de Dios al hombre. La Iglesia no son noes, la Iglesia son siempre síes al hombre, a la vida, al matrimonio, al amor, a la sexualidad. Es un sí permanente, todo lo contrario a cómo se presenta la realidad de la Iglesia. Pero eso solamente lo podemos si nos adherimos enteramente a Jesucristo, que es el gran sí de Dios a la humanidad de todos los tiempos y para todos los tiempos. Es donde está realmente el futuro. Y para esto, una nueva evangelización. Muchas gracias.